este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, horas después del debate, de este extraño, curioso e interesante debate que se produjo en Chota, un hecho inédito en la historia del Perú, en la medida en que los debates en segunda vuelta generalmente se producen a partir de los años 80, pero en la medida también de que los debates en la producido en Lima, ¿no? Esto es un hecho inédito porque se ha producido un debate de segunda vuelta en una provincia alejada de la serranía, en una área que podríamos definir como rural y en una área excluida del crecimiento y de la modernización que vive el Perú. Es un hecho inédito en ese sentido. Marca un punto de quiebre en la historia de la política peruana y de la historia electoral en el país. Bueno, pero necesitamos seguir profundizando ideas, aproximaciones, y para avanzar en este sentido, hemos convocado a la ex segunda vicepresidenta del Perú, la señora Mercedes Arauz, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señora Arauz. Gracias por el diálogo. Muchísimas gracias también, señor Ponce, por la invitación. Es un gusto para mí estar con usted. Bueno, mi primera pregunta sería ¿cuál es la impresión que le deja el debate de ayer? ¿No? Digamos, ¿cuál es la primera mirada que se le puede dar a esto, el papel de Keiko? ¿Cómo quedan los candidatos, las tendencias? ¿Qué opina usted? Bien, bueno, en realidad sí ha habido debates en provincias. Nos tocó estar en Cusco para los debates técnicos el año, ¿no? Pero es cierto, y menos de la forma en que se han hecho, ¿no? O sea, este pedido del señor Castillo, muy apresurado y forzando la hora, la fecha, a la señora Keiko Fujimori, esperando de que ella no se acobardara porque era un terreno, digamos, por decirlo menos, no afable con la señora Fujimori. Él pensó que ella no iba a responder, pero creo que ella ha tomado una actitud valiente. Creo que eso también le ha dado un nuevo cariz, ¿no? O sea, la ha puesto como una persona que es capaz de enfrentarse a dificultades. Fue difícil para ella llegar, dadas las circunstancias, hasta la forma en que tuvo de limitaciones para acceder al ámbito, a la plaza, e inclusive el enterarse cuál era el formato de último minuto, antes de subir las escaleras al atrio, ¿no? Y era como, o sea, muy en contra, todo con los juegos en contra y ella se enfrentó, lo que es bueno, porque da señales de que puede ser una mujer con un liderazgo importante enfrentando dificultades fuertes, ¿no? En cuanto, a ver, hay dos miradas del tema. Creo que eso fue su capacidad de haber planteado temas concretos de políticas públicas en todas las áreas en las cuales se le planteó, temas mucho más concretos, ¿no? Inclusive algunos la tildan de populista. Yo creo que pueden ser medidas de emergencia, ¿no? Dadas las circunstancias sociales, algunas de sus propuestas que de repente las conversamos más adelante, son medidas que se prestan dada la crisis de la pandemia y la pérdida de empleos que han habido, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva muy racional, yo creo que ella ha salido muy ganadora. Obviamente por mostrar también su valentía, pero no hay que disminuir el peso que tiene el señor Castillo, que ha sido muy hábil utilizando sus habilidades políticas que no son nuevas. Recordemos que es un hombre con experiencia sindicalista muy fuerte, muy formado, bajo un esquema inclusive cercano al maoísmo, ¿no? Entonces el tipo ha sabido enfrentar y plantear las ideas y las contraposiciones entre pobres y ricos, entre provincia y ciudades, entre gran empresa y pequeña, agricultura familiar, agroexportaciones, en fin, poniendo siempre contradicciones, ¿no? Y que ha tocado ciertas fibras emocionales, que esa es la habilidad que tiene, aunque no lleve a ninguna concreción, simplemente es decir generalidades y plantearlas desde esa perspectiva, lo que genera empatía entre la gente, pero creo que la gente también comienza a dudar, oye, pero ¿qué cosa me ha dicho al final? ¿No? Entonces,
digamos que esa sensación de capturar a sus votantes previos, que es el plan de gobierno de Ahora, turno, lo tiene, ¿no? doctor Arauz, digamos, si este debate se hubiera desarrollado en Lima, digamos, habría mucho espacio incluso para decir, para que algunos hablaran de un posible empate, ¿no es Ujú. cierto? Este, hubiera sido un debate normal en la que la señora Keiko hubiera demostrado su mayor experiencia, su mayor habilidad, quizá más, digamos, su talla de estadista, estas dos segundas vueltas, esta es la tercera, y el señor Castillo hubiera presentado, pues, hubiera envuelto estas propuestas bolivarianas con el discurso de los pobres contra los ricos, las empresas. Pero si uno mira los antecedentes a cómo se llega a esto, ¿no? Lo que pasa es que creo que el sector fujimorista no está explotando adecuadamente, ¿no? El señor Castillo se internó en una clínica, Ah, sí. salió con un audífono en un oído, ¿no es cierto? Canceló el debate, ¿no es cierto? Canceló y salió con un audífono. Luego dijo que iba el debate, y luego puso todas las reglas. Lo que sucede es que no hay todavía, pero es un material enorme para una consecuencia política. El gesto de Keiko, ¿no? Es, digamos, de alguna manera le da una ventaja, se puede decir que ella ha pasado a la ofensiva electoral en este momento, luego de una semana terrible, ¿no? Con encuestas absolutamente adversas. Yo creo que sí, porque ha demostrado temple, ¿no? Temple y capacidad. Eso creo que es bien importante y se ha enfrentado realmente a un espacio muy hostil. Las pifias en la plaza fueron totales, no dejaron entrar a sus personas afiliadas, él tenía mucho más gente cercana a él en la plaza, todo el contexto, inclusive hasta un periodista saludó al señor como bienvenido a tu tierra, Chota, y ella le dijo, bienvenida a la ciudad de Chota, o sea, es como diciéndole, tú eres parte de nosotros, y ella no, ¿no? Sí fue un espacio muy hostil y ella se mostró fuerte, ¿no? Yo creo que para algunos el punto es que ella está traduciendo un mensaje de acercarse ahora más a las poblaciones que están con la incertidumbre, ¿no? O sea, no tanto al público que usualmente atrae el señor eh, Castillo o que ha traído, porque ese pues un público que ya se ha ideologizado, ¿no? Cree que no tiene nada que perder si va a esas circunstancias, pero creo que a la gente que está dudando le está diciendo ver, oye, mira cómo es este señor de autoritario, que inclusive no acepta los debates del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Aparentemente, pero sí quiere que sea a su forma, a su medida, los debates en su cancha y nunca en la cancha del otro. Y si es verdad lo del audífono, pues peor aún, ¿no? Inclusive el gesto que él hacía, ¿no? Él sabía que ella venía atrasada por los problemas de un derrumbe, sabía que además no la estaban dejando pasar, había un proceso de tratar de ingresar y había entre sus simpatizantes que probablemente le estaban apoyando, pero mucha gente que le estaba torpedeando e insultando y se ha visto en los videos, y él estaba marcándole la hora como diciendo me voy, ¿no? O sea, como diciendo me voy. O sea, sí había digamos, una forma muy autoritarista de hacer las cosas, ¿no? O sea, de ese personaje. Ya. Ahora, digamos, ya partiendo de esto, señor Arauz, quería preguntarle lo siguiente. Hay dos versiones entre la gente que defiende el sistema republicano, la economía de mercado, en fin, o una versión, no dos versiones, hay una versión absoluta, abrumadoramente mayoritaria, y una versión minoritaria de un sector. Pero una versión dice de que estamos en un momento dramático, ¿no es cierto? En una elección en la que el Perú se juega o una salida comunista, colectivista, o decide continuar por el camino de libertades políticas, económicas, con todos los defectos que puede haber en el Fujimorismo. Esa es una versión. Y esa versión llama a cerrar filas alrededor de Keiko Fujimori. Pero por otro lado, el doctor de Soto pretende relativizar el drama, la tragedia de este momento político. Él más o menos señala de que ambos programas tienen déficits y él estaría algo así como por acercar los programas a una salida de mercado inclusivo. El problema es que el doctor de Soto en ningún momento habla del sistema republicano, del sistema institucional. Digamos, su propuesta se reduce al ámbito económico,
¿no? Al ámbito económico y social. ¿Cómo describir o qué actitud deberíamos asumir frente a estos dos criterios? A ver, como usted bien sabe, yo no soy fujimorista, para empezar. No, Hemos pero por tenido supuesto. diferencias muy, muy grandes y por lo tanto yo voté por el señor De Soto, dada su experiencia y conocimiento, ¿no? Lamentablemente me apesadumbra el ver a una persona que no puede tomar una decisión frente a un modelo que es definitivamente un modelo no republicano, no liberal. Y si él es una persona liberal, tiene que ser liberal en todo. O sea, el liberalismo que implica respeto por los derechos humanos, por ejemplo. Ayer mismo el señor Castillo, en pleno discurso, habló claramente de que a los presos que habían cometido delitos los iba a hacer trabajo forzoso, los iba a sacar de las cárceles, hacer que ganen con el sudor de su frente y su trabajo y que ellos no debían estar recibiendo ningún beneficio del Estado. O sea, hacer trabajo forzoso. Eso está penado en cualquier parte del mundo, está en contra de los derechos humanos básicos. Nosotros tenemos los sistemas penitenciarios para la resocialización. Que no esté funcionando bien, lo aceptamos. La señora Fujimori hablaba de un programa de resocialización y definitivamente tenemos que mejorar la calidad de vida y aumentar las penitenciarías para poder dar mejor estándares de servicio social para recuperar a la población que está en estas circunstancias. Pero si nosotros lo vamos a llevar a trabajos forzosos, eso solo pasa pues en los países extremadamente comunistas, en Corea del Norte, ¿no? Donde si uno es un opositor va a hacer ese trabajo forzado. Y los tenemos, los leemos en los diarios donde hay unas quejas mundiales donde se aplican ese tipo de cosas. Solo pongo eso de ejemplo para decir cuál es el modelo de desarrollo que nos plantea un régimen que va a ser totalitarista al final del día, sea el modelo cubano o el modelo asiático que pueden estar presentándonos este señor Castillo, ¿no? A mí sí me preocupa profundamente cuando yo veo que pues va a haber un modelo de educación, un modelo donde va a haber un pensamiento único. Entonces, ahí no somos libres. O sea, la libertad no es solamente una libertad económica, como mucha gente se preocupa. Yo soy economista, pero la libertad económica se funda dentro de una sociedad donde los individuos son libres de elegir cualquier cosa, lo que quieran, pero son libres de elegir el modelo Doctora, social en una, el que quieren vivir. ¿usted cree que el doctor De Soto en su actitud, digamos, pesa mucho la imagen en la que él eh, convierte o lleva a Fujimori hacia una economía de mercado, ¿no? Digamos, pesa esa imagen de los 90. La diferencia, pues, es que el señor Fujimori no tenía el nivel de densidad doctrinaria y ortodoxia comunista y marxista que parece tener el señor Pedro Castillo. Pero, ¿usted le encuentra alguna racionalidad al gesto del doctor De Soto? No, la verdad no, no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Yo creo que él era, yo pensé que era un demócrata y la democracia implica eso. Sí que haya discusión de ideas, que pueda haber una izquierda o una derecha en un país, totalmente de acuerdo, yo creo que existe eso, pero respetando las reglas democráticas, respetando, inclusive yo creo que el plan de gobierno de la señora Fujimori no habla del mercantilismo, no es una actitud mercantilista, o sea, él lo está acusando de mercantilismo. No lo veo como tal. Hay algunas propuestas que pueden verse como populistas, como la tienen varias de los 18 planes de gobierno que se presentaron, pero que de ahí él pueda decir y afirmar que es un plan mercantilista, no lo veo dónde, ¿no? Definitivamente no lo entiendo, como digo, a mí me decepciona porque esperaba de él una actitud más firme de defensa de las libertades, ¿no? Porque eso es lo que hace de la posibilidad de una democracia. No sé cómo él puede convertir a una persona que es marxista, leninista, confesa, o sea, porque dice que es mariateísta el plan de gobierno. Yo no sé si él es marxista, leninista, mariateísta, como afirma, pero que no está cambiando su discurso, que sigue utilizando un discurso donde sí plantea reformas constitucionales que implican el recorte de libertades, o sea, sustanciales, entonces, y quitar instituciones que nos aseguran a los ciudadanos esas libertades, ¿no?
Entonces no sé de dónde va a cambiar ese personaje, ¿no? Ahora, señor Arauz, ¿cómo explica usted que hayamos llegado a esta situación, ¿no? Es decir, el Perú, el 2016, ¿no? Frente a América Latina parecía una promesa, ¿no? En el momento en que Bolivia se afirmaba, digamos, Evo Morales empezaba a hacer la calistenia para su cuarta reelección, si no me equivoco. Sí, para su cuarta reelección se consolidaba el chavismo en Venezuela, estaba el correísmo en Ecuador. El Perú, pues, dos fuerzas de centro derecha a la segunda vuelta, parecía una primavera, pero la primavera terminó convirtiéndose en una tragedia, en la destrucción institucional, política, pública, hasta económica, porque la pandemia, digamos, ha agregado a lo que parecía una crisis política institucional y política perpetua, valga la redundancia, ¿no? La crisis económica, la recesión. ¿Usted tiene una idea de cómo hemos llegado a esto? ¿Qué nos ha pasado? Nuestra incapacidad de hacer acuerdos. De alguna manera, todos somos responsables, ¿no? El fujimorismo, los PPCausa, los intelectuales, los empresarios. Pero, en todo caso, una reflexión para sobre todo tener los instrumentos para enfrentar la situación. Yo creo que hay muchas responsabilidades, ¿no? O sea, después de la crisis financiera del 2008-2009, nos recuperamos muy rápido. Tanto es así que el gobierno de Humala continuó con ese crecimiento que se había generado, después se pusieron más lento el cambio de los precios, y sí se generó en la época Humala una actitud de revancha y de conflicto, que esto se acrecentó lamentablemente en el 2016. Lamentablemente, yo creo que fue una ceguera de la señora Fujimori y su gente de no sentarse a conversar. PPK los llamó, la llamó personalmente varias veces, ella no contestó el teléfono, y se buscó entradas y salidas. Obviamente tampoco es que fuera perfecto el gobierno de PPK, yo creo que se cometieron muchos errores. Estalló el escándalo de Lavajato y todos echaban la culpa mutuamente, se judicializó la política y se politizó el sistema judicial, y abrieron una caja de Pandora con ese tema de las vacancias, ¿no? Cuando se abrió el tema de la vacancia, yo creo que esa gente del propio fujimorismo más tradicional, del lado del padre, dicen, no abras esa caja de Pandora. Y lo hicieron, y a partir de ahí comenzó la guerra, ¿no? Más dura. Y lo pusieron de presidente, así fue, y él era socio con ellos en ese proceso, ¿no? Ya ahora cada vez sabemos cómo fue el proceso de cómo él traicionó a Pedro Pablo. Y confiar en un traidor es lo peor que puede hacer. Puede ser cualquier político. Un buen político, y yo voy a reconocer aquí a alguien que ha fallecido, que fue el presidente García. Él rechazó esa conversación con este señor Vizcarra, porque, y eso me he enterado también por otros personajes, que cuando él se ofreció para ser el que reemplazaba a PPK, ¿no? Él dijo que no, porque no, si él se podía traicionar a su jefe, ¿cómo no le iba a traicionar a él, no? Entonces, ahí está la prueba, ¿no? Y yo se los dije a ellos también, a la gente de Fujimori. Ustedes no lo conocen, a PPK y a mí sí le decía, pero a ellos no. Bueno, Nosotros sí y vamos a de ahí, estar. digamos, a partir de Vizcarra, los errores que se acumulan ya se convierten en una tragedia, ¿no? Porque, digamos, con Vizcarra, el cierre del Congreso, la desinstitucionalización general de la República, ya llegan a niveles superlativos. Y finalmente, eso es lo que produce a Pedro Castillo. O Así es. sea, digamos, esta guerra política creó a Vizcarra, pero parió a Castillo. Es una frase que... Es trágico, ¿no? Porque yo recuerdo haberles dicho a los humoristas, no traigan al señor Castillo acá al Congreso. Y Becerril lo hizo, sabiendo de que este señor estaba vinculado al CONARE, el CONARE está vinculado al Movadef, y Movadef es el Sendero Luminoso, ¿no? Y se le advirtió. No, porque era simplemente el Ahora, hecho de que peleamos. Entonces yo creo que esos errores, como bien lo he dicho, se pagan. Y luego ya la llegada de Vizcarra aprovechó esta polarización para él hacerse más popular y destruir todo el sistema, ¿no?
Ahora, doctora, pero para ser justos, también esto es una guerra que viene del 2000, ¿no? Este Sí, sector de la izquierda llamada caviar, que nunca ha organizado partidos, pues tampoco le interesa participar en elecciones. Eso es una cosa extraña. Ha organizado una serie de relatos en la que el antifujimorismo se convertía en el principal blanco, ¿no? Pero, digamos, ¿sabe por qué le hacía estas preguntas? Porque quería que el televidente tan subrayadas con respecto a esta guerra, respecto a esta guerra política que se ha producido, usted está llamando a votar por Keiko Fujimori, ¿no? Digamos, eso es lo relevante en este momento, me parece. sí. No, o sea, y explíquenos ya no solamente en términos intelectuales, políticos, sino personales, qué significa llamar a votar por Keiko Fujimori y en algunos casos veo a personajes antifujimoristas que lo hacen de manera dramática, ¿no? Eso es muy importante. Cuéntenos usted ese lado personal, testimonial, de llamar a votar a Keiko Fujimori. Ver al señor Vargas Llosa, a Álvaro Vargas Llosa o a Raúl Discanseco hacer ese tipo de convocatorias es impresionante. No, hasta cateriano, ¿no? O sea, es cierto, o sea, vuelvo a decir, yo no aprecio lo que pasó durante estos últimos 5 años. Yo creo que fue un error garrafal el que cometieron los filmoristas, pero a la misma vez sé que muchos de ellos se han dado cuenta y que tienen que desandar esos pasos y van a tener que convocar a muchos de los que han sido sus habituales rivales, ¿no? Para poder lograr llegar a consensos. Y sé que van a intentarlo, por lo menos mi impresión es que van a intentar, dentro del marco de la democracia, el convocar a muchas voces, a diferencia del otro modelo. El otro modelo no llama a el diálogo, el otro modelo llama al alejamiento de una población. O sea, recordemos cómo fue la época de Sendero, o sea, aquella época era imposible vivir en el Perú. Yo me fui a estudiar al extranjero con una beca y para mí era como, ¿cómo hago para regresar a mi país, a un país que es inviable? ¿Cómo hago? Fue la caída de Abimael Guzmán la que permitió que yo regresara al Perú y que me decidiera, porque yo tenía una niña recién nacida, de que yo podía ofrecer a mi país, a mi hija, un país viable en aquel momento, después de la caída de Noel, pero ahora pensar de que podemos caer en las garras de personajes como aquellos que han salido elegidos en el Congreso, personajes vinculados al senderismo, me aterra, porque simplemente se vuelve el país un país inviable. De hecho, ya el mercado está paralizado, porque el mercado comienza a prevenir y comienza a decir un ratito, esperemos que se tomen las decisiones políticas finales, pero la poca viabilidad política y el derrumbe de una economía que ha sido sólidamente construida y mal que bien, con todos los defectos, los errores y los errores políticos que se han cometido, había democracia en nuestro país, había democracia. Es cierto que estamos pasando y atravesando la peor crisis económica causada por la pandemia y también por el descuido, por el dedicarnos a la politiquería en vez de dedicarnos a una real política. Pero creo yo que condenar a nuestro pueblo a sufrir el dominio de una fuerza como el comunismo es un riesgo mayor. Y yo prefiero votar por la señora Fujimori, a pesar de que no le tenía yo la mayor de las simpatías, ¿no? O sea, Bueno, digamos, por eso el testimonio es muy valioso, ¿no? Por eso la convocatoria es muy valiosa, ¿no? Por eso este diálogo es muy importante para esclarecer a los peruanos, ¿no? Porque se necesita seguir esclareciendo. Ahora, doctora Mercedes Arauz, se concluye por lo que usted dice que lo más probable es que la señora Keiko Fujimori gane, ¿no? Es lo más probable, todo parece indicar así, aunque lo otro sería un escenario terrible, ¿no? Devastador. uh -huh. Pero, mire, yo le quiero contar algo. Usted ha hablado de la unidad nacional, de la convergencia, y parece que la señora Keiko Fujimori, con todas las adversidades sufridas, ha cambiado en algunos aspectos y se notó, a mí me parece haber notado un cambio en su personalidad, que marcan un cambio de personalidad. Por ejemplo, la convocatoria a Nano Guerra, un adversario como
como jefe de programa, la convocatoria a Fernando Rospigliosi, otro adversario, a su entorno más íntimo, o la convocatoria de la señora Patricia Juárez, ¿no? De otro grupo político, ¿no? Se nota cambios, pero es evidente que se va a necesitar una gran convergencia nacional para enrumbar este país. Le cuento algo nomás. Esto no termina aquí. Si es que la señora Keiko Fujimori gana, vamos a la tercera vuelta. ¿Sabe por qué? El 5 o el 6 de mayo va a haber un quinto encuentro macrorregional de todas las organizaciones antimineras del sur que han tenido 1, 2, 3, 4 encuentros convocando a la huelga general luego de las elecciones. Entonces estos señores van a convocar a una huelga general y a ese evento, segunda vuelta o con el nuevo gobierno instalado. Entonces, y ya hemos visto el paro agrario, donde 3.000 personas bloquean las 3 arterias que llegan a Lima y derogan una ley como la ley de promoción agraria. Digamos, hay una tercera vuelta. Esta no le parece. Totalmente, o sea, y tenemos que mantener una coherencia. Inclusive los partidos de izquierda moderada, creo que deberían pensar dos veces su antifujimorismo versus la posibilidad de que ellos sigan siendo vigentes como partidos, porque a ellos los van a destrozar también. Porque ellos son personas que son moderados, que negocian, que conversan, que viven dentro de un marco democrático. Los he vivido dentro del Congreso y sé que son personas responsables. No van a aceptar pues acciones de la categoría de esas, ¿no? De destruir el país antes que pensar en las necesidades del pueblo. Entonces, inclusive a ellos los convocaría que haya una reflexión. Como digo, el antifujimorismo puede seguir persistiendo, o sea, nadie quiere aceptar un periodo donde hubo una actitud dictatorial definitivamente de un presidente, el padre de la señora Fujimori, donde hubo delitos que habría que sancionar, etcétera, etcétera. Pero en ese momento tenemos que mirar hacia el futuro. Y el futuro del Perú no lo podemos empeñar en las manos de una persona que está decidida a cambiar, como digo, no solo el modelo económico, sino todo el sistema político de que iba hacia a un desarrollo con buenas reglas de juego, que tenía que mejorar muchas cosas, que tenía que ser más inclusiva, y no en términos de generar pues donaciones, sino hacer más inclusiva a la población, un capitalismo, ejercicios de crecimiento económico, con menos poderes mercantilistas y oligárquicos, ¿no? Yo creo que tenemos que reflexionar en ese sentido y ir hacia ese cambio, pero no podemos irnos al otro espacio que nos va a destruir. Y yo creo que ahí todos tenemos una obligación de apoyar la democracia. Muy bien, doctora Mercedes Arauz, le agradezco infinitamente por este revelador diálogo y seguramente seguiremos conversando más adelante. Gracias por su testimonio, por su convocatoria y sabemos que va a ayudar mucho a la reflexión de los peruanos que todavía están indecisos. Muy agradecido, doctora Arauz. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Nos Bien, vemos. hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.